Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es un día precioso que Dios nos ha dado. En estos tiempos queremos hablar sobre la fe, porque es el tema que necesitamos refrescarnos cada día, debido a que en todo tiempo, ¿no?, en tiempos de paz, pero también en tiempos de dificultad, lo que necesitamos es confiar en Dios, el único que puede controlar las circunstancias, cualquiera que sean. Dios es la solución, Jesucristo es la solución y el Espíritu Santo está con nosotros. Así que quiero leerle, por favor, en Romanos capítulo 10, el verso 17, dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy queremos hablar de esto porque necesitamos fortalecer nuestra fe. Significa fortalecer nuestra confianza en Jesucristo, en nuestro Padre, en el Espíritu Santo. Y de esa manera podamos atravesar cualquier situación en la vida diaria que tenemos nosotros. Hay una palabra en Isaías cuando dice, el Señor nos dice a nosotros: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Ve? Dios nos esfuerza, que no perdamos la fe en el momento de la prueba, y que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra de la justicia de Dios? Es Jesucristo. Jesucristo es el que intercede por nosotros a cada segundo de nuestra vida. Es bueno saberlo para que entonces no entremos en desesperación o en una angustia, porque el Señor mismo Jesús dijo que cuando las presiones vienen sobre nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es orar. Y cuando dice orar, significa confesarle al Señor Jesús todo aquello que nos angustia o que nos aflige. Primera de Pedro capítulo 5 y el verso 7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es ahí donde el Señor abre el camino para que nosotros en las adversidades no estemos oprimidos por una situación que no sabemos cómo resolver. Jesucristo es la solución para nuestras necesidades. Dios lo envió para ello. Quiero decirte que para fortalecernos en la fe, Dios precisamente permite situaciones que no podemos controlar. Si vemos el caso de Abraham, era el padre, el hombre que Dios había escogido para que fuera el padre de todas las naciones, y por muchos años, 25 años, estaba esperando un hijo y la verdad no lo tuvo hasta que Dios hizo ese milagro. Porque cuando dice la palabra que Abraham perdió, como digo, ya su capacidad física de él y de su esposa no estaban para tener el hijo. Pero eso es exactamente lo que Dios hace. Cuando para el hombre se vuelve imposible, es la oportunidad para que Dios manifieste que Él sí puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Y eso es exactamente lo que hizo Dios. Pero ¿cómo se sostuvo Abraham durante todo ese tiempo, esos 25 años? Eso es lo que quisiera que habláramos. ¿Cómo nos fortalecemos en la fe? Veamos lo que hizo Abraham en Romanos capítulo 4, y voy a leer desde el verso 17 y vamos a examinar algo de ello para poder aprender lo que hizo él y fortalecer su fe. Dice en el verso 17, 4:17 de Romanos: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Para Dios, cuando Dios dice que Él va a hacer algo, para Dios ya está hecho. Pero en el mundo físico nosotros aún no lo vemos. Entonces dice en el verso 18 que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Él pudo creerle a Dios y se tuvo que apoyar en Dios porque ya su capacidad física, él ya no podía tener la esperanza de que un día pudiera ser padre, porque su cuerpo de él y el cuerpo de su esposa se habían debilitado para tener
ese hijo. En el verso 19 dice, y no se debilitó, sin embargo su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hoy lo que queremos ver, cómo nosotros podemos fortalecer nuestra fe en las situaciones que nosotros confrontamos en la vida diaria. A veces hemos esperado tiempo, años, sin embargo, a veces nos llega la idea de que eso no será posible. Pues ya lo vimos aquí, que para Dios todo es posible, y lo que debemos hacer es lo mismo que hizo Abraham. Debemos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? Dándole la gloria a Dios. Quiero decir, dar gloria a Dios significa dar gracias como ya recibido. Por ejemplo, Dios le dijo, tú eres padre de vas a ser padre de todas las naciones, y él solo aceptó las palabras que Dios le dio y le dijo, gracias, gracias, gracias. Eso es dar gloria a Dios. Le das gracias a alguien que ya hizo algo por ti, entonces das gracias. Asimismo es cuando nosotros le damos la gloria a Dios, le estamos dando gracias por algo que creímos que Él ya nos dio. Así que esa es la manera de fortalecer nuestra fe en el Señor. Esto es lo que debemos hacer. Fortalezcamos nuestra fe en aquello que estamos esperando de Dios, dándole la gloria al Señor, alabándole, adorándole, honrándole por aquello que el Señor nos ha dicho y que nosotros hemos recibido y hemos creído en su palabra. ¿Qué otra cosa que debemos hacer para fortalecer nuestra fe? Debemos quitar nuestra confianza de las cosas que no son Dios. ¿Cómo qué? Confiar en las personas. Las personas no son Dios. Respetamos a las personas, pero las personas no son Dios. No son omnipotentes, no son omnipresentes, no son omniscientes. Tampoco debemos confiar en las cosas que pudiéramos tener, o nuestras capacidades personales, o aún en las circunstancias, porque eso no reúne las cualidades de lo que Dios es. Y por ende, toda confianza en personas, en cosas o en circunstancias la debemos remover de eso y ponerla en donde tiene que estar. La fe tiene que estar en Dios. Jesucristo dijo en Marcos, poned vuestra fe en Dios. ¿Por qué dijo eso? Porque solo Dios tiene esas cualidades. Recuérdese que Él es omnipotente, que es omnipresente, que Él es omnisciente. Es el único ser de verdad que puede resolver la necesidad de cada individuo que confía en Él. Por eso debemos confiar solo en Dios. Eso es muy importante. Ponga su fe en Jesucristo, en Dios, por medio del Espíritu Santo. Otro punto, el tercer punto, es cómo nosotros podemos creerle a Dios. Para creerle a Dios tenemos que cuidar nuestro corazón, porque con la boca se confiesa para ser salvo, pero con el corazón se cree para ser justificado. En Proverbios capítulo 4 y el verso 23, la palabra dice, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que tú valores como importante para ti. Lo más importante, según este verso, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero decirte, ¿de qué debemos guardar nuestro corazón? Nuestro corazón puede esconder el pecado, mantener el pecado escondido, o también tener maldad en el corazón. ¿Cómo qué? Por ejemplo, los malos deseos. Nosotros sentimos realmente cuando tenemos envidia, por ejemplo. Sentimos cuando tenemos o hemos dicho una mentira. Sentimos cuando estamos deseando algo malo para alguien. Todo eso nosotros lo sentimos y está en el corazón. ¿Qué debemos hacer para que nuestro corazón esté limpio? Dios, por medio del Espíritu Santo, nos da conciencia de lo que contenemos en el corazón, y entonces lo que debemos hacer es arrepentirnos de esas cosas que estamos deseando, que son ilícitas, que son malas. Las tenemos que
arrepentirnos y confesárselas al Señor, pidiéndole que nos perdone y que nos lave con su sangre. Recuerde que la sangre de Jesús nos borra el pecado y nos limpia de toda maldad. Por lo tanto, usted y yo podemos tener un corazón limpio continuamente. Es más, nos conviene mantener un corazón limpio, porque cuando leemos la palabra la podemos creer, y cuando la podemos creer recibimos lo que creemos. Es tan bello, tan importante tener un corazón limpio, porque eso verdaderamente empiezas a experimentar una relación, una confianza con Dios, y empiezas a tener experiencias donde tú ves que Dios no es una idea de los hombres, sino es un ser que responde a la fe. A todos los que se acercan a Él a través de la fe, todos han recibido lo que le han creído. Por eso aquí en este pasaje nos recomienda que cuidemos nuestro corazón, porque de ahí surge la confianza en Dios. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, Él dice que nunca nuestro rostro lo va a dejar avergonzado. Así que le recomiendo que examine su corazón, y yo también. ¿Qué hay en el corazón? Si hay pecado, arrepiéntase y confesémoslo. Si hay maldad, también tenemos que confesársela al Señor y pedirle que nos perdone. Y recuerde que Él nos perdona. Pero también otra cosa. Ahí en Proverbios 28:13 también dice que el que confiesa su pecado y se aparta de ese pecado o de esa maldad, alcanza la misericordia de Dios. Acuérdese de esto y mantenga un corazón limpio, para que Dios esté cercano. Dios está cerca, pero nosotros en el corazón a veces permitimos cosas que se interpongan entre Dios y nosotros cuando dejamos los deseos o los pecados en el corazón. Eso nos aleja de la presencia de Dios. Ahora, esto es lo que Dios quiere. Cuando mantenemos un corazón limpio, le podemos creer a Dios y nuestra fe se va perfeccionando. Quiero decir que vamos confiando más y más en el Señor y dejamos de vivir por lo que nos informan nuestros sentidos naturales. Empezamos a vivir por lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, Dios nos ha hecho seres espirituales. Él quiere que vivamos de la palabra. Él quiere que vivamos por la palabra, porque eso es lo que nos sostiene de parte de Dios. Así que por favor, entre más su corazón limpio y más lea, podrá creerle mejor a Dios y usted ver la gloria de Dios operando en su propia vida, de acuerdo a la fe suya. La palabra de Dios es todopoderosa, es poderosísima, de manera que es más fuerte que cualquier fuerza de este mundo. Quiero mostrarle en el Salmo 29, el verso 4, dice que la palabra de Dios es voz de Jehová con potencia. Dice que es así con potencia, voz de Jehová con gloria. ¿Cuánto puede hacer la palabra de Dios cuando encuentra un corazón limpio? Es algo ilimitado, es algo glorioso, precioso, es algo, la palabra fe solo incluye 2 letras, pero es como si fuera dinamita. Puede hacer que sucedan las cosas. No se puede comprender lo que la fe puede hacer, pero esto es lo que hace cuando la palabra encuentra un corazón limpio. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, cuando estaba cruzando el mar con sus discípulos, dice que Jesús estaba dormido en la barca y que los discípulos estaban remando y de repente se vino una tempestad y Jesús dormido en la barca y los discípulos perdieron la confianza en el Señor y empezaron a ver las circunstancias y se desesperaron porque el agua empezaba a entrar sobre la barca y pensaron, vamos a hundirnos si el Señor no despierta, el Señor está dormido. Y vienen y le dicen, Señor, Señor, dijo, levántate que perecemos porque estamos en esta tormenta. Y el Señor les dijo, ¿dónde está su fe? Ve, Jesús nos mira.
¿Dónde está su fe? ¿Qué les quiso decir? ¿En quién están confiando? ¿En las circunstancias que están viendo o en mi persona? Jesús estaba allí con ellos a un lado. Jesús es Dios el que controla las circunstancias. Pero bueno, gracias a Dios Jesús nos enseña, el Señor se levantó y le dijo a los vientos, le dijo, calla, enmudece. Oh, ¿ves como dice el Salmo 29:4? Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Cuando Él le habla a los vientos se enmudecen. Al mar le dijo, calma. ¿Y qué hizo el mar que estaba embravecido? Se calmó. Y los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen y el mar se calma? ¿Quién es este hombre? Oh, Él es Dios en carne. Él es el Todopoderoso. Él es el que le manda a los vientos y le da órdenes al mar y a la lluvia, a los relámpagos. Él es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y Dios envió a Jesús para rescatarnos de cualquier situación en la que nosotros estuviéramos pasando. Confía en el Señor. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra justicia. Él es nuestra gloria, es nuestra victoria. Jesús es nuestro todo. Confía en Él. Confía solo en Él y nunca tu rostro será avergonzado. En el nombre de Jesús, el enemigo tratará de hacer algún daño sobre nuestra vida, pero recuerda, Jesús venció al diablo, Jesús venció al pecado, Jesús venció a la enfermedad, Jesús venció a la inmundicia. Tú y yo en Cristo Jesús tenemos la victoria sobre todo aquello que nos quiere hacer daño. Por eso es que necesitamos confiar en Jesucristo, porque Él es todo para nosotros. Tenemos un Dios maravilloso y su poder no tiene límites. Con Cristo todo es posible. Y si tú puedes creer, mantener un corazón limpio, la palabra de Dios es todopoderosa ahí en tu corazón y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Dios puede salvarte, Dios puede salvar a tu familia. Como dijo el Señor en su palabra en Hechos 16:31, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Dios puede salvar a una persona, puede salvar a una familia, puede salvar una ciudad. Necesita Dios que cada uno de los que hemos creído mantengamos un corazón limpio para creerle a Dios y ver su gloria y ver su poder. Esto es lo que Dios quiere. Fortalécete en tu fe, fortalezcámonos en la fe, dándole gloria a Dios en todo, porque Dios, Jesucristo, es nuestro todo. Dios hizo habitar en Jesucristo la plenitud de Dios. Así que todo lo que necesitamos, Dios lo ha puesto en Jesucristo. Que Dios te bendiga y te guarde todos los días de tu vida. Amén.